Estamos con el padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hacer un FODA, un DAFO sobre el síndrome de Down. Padre, ¿cuáles son las fortalezas del día del síndrome de Down? En primer lugar, mi saludo a todos aquellos que tienen el síndrome de Down, a sus familias, que son tan importantes para aquellos que padecen de este síndrome. Quiero remarcar que toda persona humana es sagrada, que toda persona humana es imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto valoremos también a aquellos que tienen algún síndrome y acojámoslo con el amor, que es lo propio del ser humano. El ser humano ha sido creado para amar, y creo que la fortaleza que debemos de incidir en el tema del síndrome de Down es el amor, el cariño que podemos dar a estas personas. Padre, ¿cuáles serían las fortalezas del día del síndrome de Down? En primer lugar, sensibilizar a la sociedad. En segundo lugar, animar a las familias que tienen algún miembro con este síndrome. En tercer lugar, suscitar, motivar, intensificar actividades para aquellos que padecen el síndrome de Down. Pienso, por ejemplo, en actividades lúdicas, artísticas, porque lo hacen muy bien. Yo creo que una fortaleza de este día tiene que ser que nos unamos para arropar con nuestro cariño a aquellos que tienen el síndrome de Down. ¿Cuáles son las oportunidades del día del síndrome de Down? Es una oportunidad para conocer testimonios de cómo una familia ha sacado adelante a quien tiene el síndrome de Down, cómo los padres han acogido y aceptado los límites propios de quien padece este síndrome. Es una oportunidad también para remarcar lo que ya he dicho al inicio, que cada persona humana es sagrada, cada persona humana tiene un valor, cada persona humana vale por lo que es y no por lo que tiene. Por lo tanto, se abre un abanico de oportunidades para decirle a los que padecen el síndrome de Down que no están solos, que los amamos, que los acompañamos, que también aprendemos de ellos. ¿Cuáles son las debilidades del día del síndrome de Down? Las debilidades propias de la sociedad, el pensar que hay seres humanos de segunda categoría, el menospreciar a quien tiene un síndrome, el mirar a los niños con Down, por ejemplo, como bichos raros. Todo eso hay que erradicarlo de la sociedad y de nuestra mentalidad. ¿Cuáles son las amenazas del día del síndrome de Down? Yo diría sobre todo a esa cultura antivida, esa cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, a esa cultura de la muerte, que por ejemplo pone en peligro la vida del concebido no nacido, sobre todo cuando se detecta en la ecografía que va a haber un síndrome, una limitación, una tara, y se sentencia su muerte. Creo que esa es la principal amenaza, el hecho de que se está lamentablemente avanzando, con dolor hay que decirlo, en la mentalidad de muchas instituciones y de muchas organizaciones, el deseo de eliminar aquella vida que no cumple los requisitos, las condiciones de un estándar, de un modelo que sería la persona sana, bien constituida físicamente, etcétera, etcétera. ¿El síndrome de Down significa el fin o el inicio de una gran aventura que puede ser de logros, de éxito, de superación, de admiración, de grandeza, de proeza? ¿Significa el fin o el inicio? Nunca tiene un término, en el sentido de que se acaba. Hemos sido creados para la eternidad. San Pablo dice en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo, y eso hay que aplicarlo a todo ser humano, sea quien sea. Así que
el día del síndrome de Down no es un día para, entre comillas, ponernos a llorar o compadecernos ante aquellos que tienen este síndrome, esta limitación, sino es un día para ver cómo podemos ayudarlos, para valorar sus riquezas, para potenciar lo que ellos pueden dar, para suscitar en la sociedad también una visión más humana sobre aquellos que padecen limitaciones, no solamente el síndrome de Down, el Asperger, el autista, el Piper, el cruzón, todos aquellos el índigo, que tienen sus limitaciones, el merecen Moebius, un lugar en la sociedad. el Moebius, el índigo, el Piper, el autista. ¿Ah? ¿El índigo quién es? El índigo es personas con cuadro clínico índigo, las personas que tienen ese perfil. Ya. Así. El síndrome de Down. Con el síndrome de Down, ¿cómo me encuentro a mí mismo? ¿Cómo me descubro? Me redescubro. ¿Cómo me encuentro a mí mismo? ¿Cómo me empiezo a conocer teniendo síndrome de Down? Mira, yo no soy médico ni tampoco especialista en tratar a un síndrome, pero yo voy desde el plano humano y desde el plano de la fe. Yo sé que quienes tienen el síndrome de Down poseen sus límites intelectuales, también la voluntad queda afectada, pero si están rodeados de amor, si hay un contexto de cariño, si hay un contexto humano, entonces ellos mismos irán con sus límites y de acuerdo a sus posibilidades, conociéndose a sí mismos. Por lo menos se sentirán amados, que ya es bastante. El hecho de tener un síndrome significa que me tengo que quedar en donde estoy abajo, o significa un reto, un desafío para crecer profesional, espiritual y personalmente e ir más allá, venciendo todas las barreras, todos los límites, todas las adversidades, todas las vicisitudes. Mira, cuando hay una familia que arropa, cuando hay hogar, hogar viene de hoguera, la hoguera da calor o frío. Calor. Cuando hay calor en la casa, cuando los papás con paciencia, cariño, orden, cercanía van guiando a un niño Down, ese niño va desarrollando, siempre de acuerdo a sus límites, su personalidad. ¿Cuál es la mejor forma que pueden tener los peruanos y la gente del mundo para celebrar el Día del Síndrome de Down? Vivir la verdadera inclusión, que no es usar la guachafería de todos, todas, todes, sino que la verdadera inclusión es acoger al otro, respetar al otro, no burlarse del otro, no menospreciar al otro, no aplastar al otro, reconocer sus riquezas. Y fíjate que los niños Down, yo he visto, y es muy tierno también la forma como viven su fe, son muy piadosos, son cariñosos con Dios, tienen habilidades artísticas. Potenciemos todo eso. Y agradezco tu entrevista porque creo que tenemos que dinamitar esta cultura del descarte, dinamitar la cultura de la muerte, dinamitar la cultura del todo vale, poniendo mucho énfasis en lo que significa la dignidad de la persona humana, sea quien sea. Y creo que si nos unimos y tejemos una red para defender a la persona humana, vamos a ver a los niños Down y a las personas Down en general de otra manera, no como seres especiales de ninguna manera, sino como aquellos
que teniendo sus límites, y todos tenemos límites, pueden aportar mucho en la sociedad. ¿Cómo se enfrenta el bullying a las personas con síndrome de Down? El bullying, en sentido más amplio, vamos a agrandar tu pregunta, se combate cuando todos estamos unidos en erradicar eso que es tan antihumano como es el hacer un cargamontón contra un ser humano. Todos tenemos que estar unidos, los padres de familia, los directores de colegio, los profesores, los asistentes sociales, ir a los padres de los niños que hacen bullying. Es un trabajo conjunto y no hay que permitir ni un centímetro que avance el bullying hacia alguien, no solamente hacia el Down, porque terminamos dañando gravemente la estima de esa persona. ¿Cómo se trabajan las habilidades blandas, las habilidades diferentes, las habilidades multidisciplinarias con personas de síndrome de Down? Hay profesores, sobre todo profesoras, mujeres, que tienen una gran experiencia en las habilidades blandas y que hacen una labor maravillosa, sacan verdaderos artistas dentro de los niños Down, los jovencitos Down. Uno ve lo que hacen las pinturas, incluso manualidades preciosas, muy bien hechas, donde se cuidan los detalles. Y también el folclore. Mira que yo he visto bailar marinera a niños Down, jóvenes Down, lo hacen muy bien, muy bien. Potenciemos todo eso. ¿Por qué muchas veces el hombre normal se siente opacado por los talentos que tenga un síndrome de Down o cualquier persona con discapacidad? ¿Por qué un hombre normal se siente opacado o se siente opacado o minimizado por una persona con discapacidad con talento? Más bien al revés, creo, ¿no? No, el hombre normal muchas veces se siente... Ya, te he entendido, ya te entendí. Sí, sí. Sobre todo vamos a ser más concretos. En una familia puede ocurrir que haya un hermanito Down y sea más mimado, ¿no es cierto? No, más que engreído. todo al momento de las competencias. Tranquilo, brother, déjame explicar. Voy a ir y luego te respondo. Ya. Cálmate, presbítero doctor. Estoy hablando de una familia y luego te respondo. Puede ocurrir en una familia que un niñito Down sea más mimado, más engreído. Y es lógico porque el más frágil merece más cariño. Y puede sentir el hermanito que no tiene Down o la hermanita como que se siente opacado ante su hermanito Down. Porque al hermanito Down lo aplauden, lo elogian, lo animan, y a quien no tiene Down como que lo relegan. Y eso llevado ya al plano más arriba, que es tu pregunta, podría ocurrir en una institución que una persona Down, por su condición, por la compasión que hay, que es lógica, sea exaltada su virtud o sus habilidades, y quien no tiene Down se sienta como menos. Pero hay que tener la humildad de decir, esa persona necesita más cariño. Y hay que erradicar los celos, las envidias. Ahí entra ya la calidad. Yo tengo que sentirme bien de que el otro esté mejor. Pero muchas veces no todos tienen caridad para comprender esa situación y lo ven como una rivalidad. Tú me estás preguntando a mí que dé luces, y yo como sacerdote te voy a dar luces desde la fe siempre. Entonces yo no puedo meterme en un plano mundano. Desde la mundanidad te diría aplástalo, métele cabe, tú eres más, humíllalo, desde la mundanidad. Desde Cristo, ámalo, que el otro esté mejor, lava los pies a tu hermano, alégrate por su progreso.
Muchas veces la política, el ámbito social, el ámbito institucional, el ámbito empresarial es mundano y carece de caridad. Tú has dicho algo que es verdadero y realista, no todos tienen caridad. Tú me dirías, pero padre, aterrice, no está en una burbuja. Sí, aterrizo y hay que evangelizar el mundo, entonces aprovechemos lo que tú estás diciendo, esta situación entre alguien que es, entre comillas, normal y alguien que es Dao, la envidia, el celo hacia el Dao, para evangelizar a esa persona. Ay de mí si no evangelizara, 1 Corintios 9:16. ¿Qué dice 1 Corintios 9:16? Ay de mí si no evangelizo. Evangelicemos también ese mundo de las envidias, de los celos, las rencillas. Pongamos la sal del Evangelio en las relaciones entre las personas que no tienen síndromes, pero tienen el peor síndrome. Todos tenemos el peor síndrome, la peor tara, que es el pecado, hermano. Pero a veces sí, es cierto que se llega a evangelizar, pero a veces al discípulo, al aprendiz, al feligresa parroquiano, le entra por un oído y le sale por el otro. Pero hay algo muy importante en la evangelización y es la perseverancia, o sea, no te puedes desanimar, tú tienes que seguir evangelizando. Y aunque parece que estás hablando en el desierto o estás predicando a las rocas, algo llegará. Algo llegará. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué balance se puede hacer del día del síndrome de Down? No tengo datos como para hacer un balance, una evaluación, pero veo que hay un poquito más de sensibilidad, lo cual está muy bien, y que se mantenga esa sensibilidad, que tengamos esa sensibilidad de ver en el otro a Cristo, sobre todo en el frágil, en el que tiene un síndrome, en el que es limitado. Tengamos la mirada de Cristo. Decía el beato Kolping, santo sacerdote alemán, Adolfo Kolping, que el buey tiene mirada bovina, el asno tiene mirada asnal, el cristiano una mirada de Cristo. Entonces miremos con los ojos de Cristo al enfermo, al frágil, a quien tiene el síndrome de Down, Asperger, autismo, Índigo, Moebius, Pfeiffer. Crozon. Perdón, ¿Pfeiffer qué es? También es un síndrome. Bueno, tranquilo, doctor. Padre, ¿qué proyecciones se puede hacer del día del síndrome de Down? ¿Qué proyecciones? ¿Cuándo va a ser, perdón? ¿Acá? ¿Cuándo es el síndrome del día del síndrome de Down? Para rezar ese día en la misa. Es el 21, el 20, hoy. Entre hoy y mañana. Porque el jueves va a haber una sonata, un concierto. ¿En dónde, perdón? Que me parece es en la Biblioteca Nacional del Perú de San Borja. Una sonata. Bueno, yo te felicito porque tu pregunta la respondo con tus iniciativas. Hagamos más entrevistas, hagamos más charlas, hagamos más testimonios, transmitamos testimonios de familias que tienen niños Down, hagamos testimonio de mamás que dijeron sí a la vida cuando en la ecografía les dijeron que su niño iba a ser Down y no optaron por el aborto. Hagamos festivales de pintura con niños Down, hagamos festivales de marinera con niños Down. Hay un panorama maravilloso y yo te animo para que tú, de repente, el otro programa síndrome de Crozon, otro programa síndrome autista, otro programa síndrome de Asperger. Entonces, yo creo que
tienes un panorama interesante de dar a conocer que hay personas con sus síndromes, limitaciones, pero que se esfuerzan por salir adelante. ¿Qué pronósticos a futuro se pueden hacer del día del síndrome de Down? Bueno, recemos para que se intensifique la sensibilidad hacia los Down. También sería bonito un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, la Iglesia, ONGs, empresas. Yo creo que así como se forman lobbies o grupos para lanzar ideologías que son siempre nefastas, ¿por qué no unirnos para lanzar algo muy humano? El cariño hacia el frágil. No, pero los que tienen síndrome no necesariamente son frágiles, padre. Yo creo que sí, porque quieras o no, Nosotros tienen- somos no somos de Krypton, pero somos una raza de héroes multidisciplinarios. No, yo te veo frágil también, compadre. ¿Ah? O No, sea, yo soy fuerte, padre. Bueno, me gusta tu autoestima y me gusta tu fortaleza, pero creo que lo propio de un síndrome es que ya vas con desventaja, ¿o no? No, padre, me hace retador. O sea, te felicito, pero lo propio de un síndrome, según los estudios médicos, es que la persona carece de algo que debería tener. Entonces ya eso es una desventaja. Poniendo el caso de un Down, su coeficiente intelectual es menos de lo que debería ser y hay una desventaja. Ahora, eso no significa que es menos que alguien que no tiene Down. Pero me ha gustado tu expresión, somos una raza distinta y te animo para que muestres que no eres tan frágil como muchas veces la sociedad, y agradezco tu corrección, puede hacer creer, ¿no? Que son tan frágiles que no pueden hacer absolutamente nada, y eso es falso. ¿Cuál es la mejor forma de dar testimonio en el día del síndrome de Down? Tratando con mucho cariño a los Down, con mucha calidad, no menospreciando a nadie por tener este síndrome, y también rindiendo homenaje a aquellos que acogen a los Down, que los animan, que les ayudan a desarrollar sus habilidades. Un homenaje también a quien no ganó el premio Nobel de Medicina por ser católico pro vida. Estoy hablando del genetista Jérôme Lejeune. ¿Te suena? Sí, Él fue un gran médico genetista. Él descubre el origen del Down y él fue un defensor de la vida y un defensor de los Down, defensor de la vida del Down desde el primer instante de su concepción, y por eso no le dieron el premio Nobel de Medicina, porque él fue claro cuando dijo que hay una persona humana y ahí en la concepción, aunque tenga Down, es una persona humana. ¿qué es lo que hay que reivindicar en el Perú y en el mundo en el día del síndrome de Down? ¿Qué es lo que hay que reivindicar? Hay que reivindicar la dignidad de la persona humana. Tu pregunta va no solamente para los que han promovido el Día del Síndrome de Down, a quienes agradezco y felicito por esa iniciativa, sino tu pregunta es más amplia. ¿Qué hay que reivindicar hoy en la sociedad, en el mundo? El respeto a la persona humana, sea quien sea, comenzando por el concebido no nacido, pasando por el embrión, por el niño, el puber, el adolescente, el joven, el adulto mayor, el sano y el enfermo, el pobre y el rico, el católico y el no católico.
todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hay que reivindicar. ¿Cómo asimila, cómo asimila una madre que va a tener un hijo con síndrome de Down? El hecho de que su hijo sea síndrome de Down. ¿Cómo asimila? ¿Cómo se le ayuda a asimilar? Tu pregunta es muy interesante y mi homenaje a las mamás, también a los papás, que acogieron a sus hijos con ese síndrome, que les brindan cariño, que los acompañan, son verdaderos héroes de la caridad. ¿Cómo acoger a una mamá que se entera que va a tener un niño Down? Hay que acompañarla, hay que llevarla por caminos de oración, la oración nos fortalece. No me gusta usar la palabra resignación, porque toda vida es una bendición. Hay que hacerle ver que toda vida es don de Dios, que su hijo será como un angelito, inocente, cariñoso, estará siempre a su lado. No tendrá pues un desarrollo como tal vez ella esperaba, pero el cariño que ese niño le va a brindar no tiene precio. Acompañemos a las mamás que van a gestar niños Down. No solamente hay que acompañarlas con la oración, también con nuestro apoyo. Y si conocemos instituciones donde se le puede ayudar al niño a ir desarrollándose poco a poco de acuerdo a sus límites, hagámoslo también. ¿Qué es lo que hay que erradicar en el Perú en el día del síndrome de Down? A ver, yo diría estos puntos. Uno, chistes sobre personas con Down. Creo que ha mejorado esto. Había un cómico que imitaba a un Down. No sé si te suena un cómico que... No, por higiene mental no veo Te eso. felicito, hermano, dame la mano. Te felicito que no veas porquerías. Los programas cómicos en el Perú dejan mucho que desear. Y, por ejemplo, Por higiene mental, pues, Está más bien, bien. está bien. Erradiquemos chistes sobre personas con Down, erradiquemos imitaciones sobre personas que tienen Down y promocionemos actividades donde los niños Down, los jóvenes Down muestran sus habilidades. Sí, pues, padre. Justamente en mi cuarto, en mi habitación, no hay televisor. Muy bien. Lo que hay es una computadora para quemarse las pestañas, para rajarse el lomo y estudiar un oficio, una profesión de provecho que me saque adelante. Padre, ¿qué es lo que hay que olvidar en el Perú y en el mundo en el día del síndrome de Down? Purifiquemos la memoria de todo tipo de rencillas, agravios. Purifiquemos la memoria de visiones anticristianas que nos hacen creer que hay personas de primera categoría y segunda categoría. Erradiquemos ese relativismo que nos está matando, que lleva la ley de la selva y que niega una verdad objetiva. Y la verdad objetiva nos dice que un Down es un ser humano, una persona humana, es imagen y semejanza de Dios, ha costado la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que lo mueve a los peruanos y a los ciudadanos del mundo en el día del síndrome de Down? Cámara arriba, hermano. Esta última pregunta me lleva a hacer un llamado a todos los peruanos a tomar iniciativas para la defensa de los que tienen el síndrome de Down. Mi homenaje a aquellos que han acogido a los niños Down, mi homenaje a las mamás que educan a sus hijos Down, a los papás también, y ánimo a todos aquellos que tratan a los que tienen el síndrome de Down.
forjemos un país donde se respete a la persona humana, sea quien sea, y feliz día para todos aquellos que tienen el síndrome de Down. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de escatología ortodoxa para la Cámara de Predi, Armando Romero Paredes. Gracias.